Sí, gracias, señor presidente. A ver, como acaba de señalarlo el senador Guerra, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, la ANIF, ha señalado en una noticia que publicó el periódico El Tiempo que la situación de endeudamiento del país se parece o la compara con un esquema Ponzi. El titular exacto es este: ANIF compara deuda del país con esquema Ponzi. ¿Qué es un esquema Ponzi? Ya se mencionó aquí, pero lo quiero enfatizar. Es una especie de carrusel de endeudamientos en los que se pide plata prestada para pagar el endeudamiento. Podríamos decir que los carruseles, estos famosos que hemos vivido en Colombia, las pirámides, son una forma de esquema Ponzi. Ponzi es un personaje por allá de los años 20 del siglo XX en Estados Unidos. Ponzi es un estafador que se mete en la idea de pedir plata prestada para hacer sus cosas y sobre nuevas deudas ir atendiendo esas deudas viejas. Siempre el esquema Ponzi, y a eso es a lo que quiero llegar, termina en una catástrofe. Tarde o temprano el esquema Ponzi se hunde o la pirámide se hunde porque las cosas no pueden funcionar de esa manera. Entonces, lo que ANIF le está diciendo al gobierno nacional, y nadie puede acusar a ANIF de ser de la oposición, es que el país va en el camino de un desastre y que si ese esquema Ponzi no se puede corregir, tarde o temprano la deuda del Estado colombiano o el Estado colombiano se va a colapsar o van a tener que hacer alzas de impuestos especialmente altas o cosas de ese corte para poder atender el problema. Dice ANIF también en ese artículo, y la estoy citando, no porque no haya otras fuentes, sino porque ANIF tiene el encanto de ser una organización amiga del gobierno, amiga del régimen. Dice que el gobierno fracasó en su decisión de los años pasados de disminuir las tasas de endeudamiento. Señor presidente, o le subimos al volumen o silenciamos a algunos de los colegas. Señores senadores, les ruego y a los atención que no son del Senado, al señor. sobre todo, es que... Señores senadores, si les pido, perdón atrás, hay, no, en la puerta, ¿es la viceministra? No, atrás hay una, no sé, no, atrás del director del IMPEC hay una niña, no sé quién es. No, atrás, la niña de negro. Por favor, pedirle. Siga, senador. Gracias, señor presidente. Entonces estaba diciendo que ANIF, retomo la idea, considera que aquí estamos metidos en un esquema Ponzi con todos los riesgos graves que eso tiene. Y señala que esto es el producto del fracaso de la política del gobierno nacional, que no pudo cumplir sus metas de bajar los niveles de endeudamiento. Cuenta ANIF que el gobierno se comprometió a bajar la tasa de endeudamiento del gobierno central en relación con el Producto Interno Bruto del 35 al 25%. Y lo que terminó sucediendo fue que se le fue al 38%, la del gobierno central. De todo el sector público es, como bien lo dijo el senador Iván Duque, del 48%, y ese es parte del problema. Y él mencionó una cosa que ha venido señalando desde hace días el senador Duque y con la que yo quiero coincidir, que es que estos asuntos de las vigencias futuras de alguna manera se deberían contabilizar, señor ministro de Hacienda, doctor Cárdenas, como formas de deuda, porque finalmente lo que se ha hecho ahí es contraer unos compromisos que habrá que cumplir en algún momento. Pero bueno, estas son, digamos, esos mecanismos como de alquimia en la contabilidad para tapar la realidad de lo que está sucediendo, pero el problema es que esto tarde o temprano hay que terminar cubriendo. Para mostrarles a los colombianos algunas cifras graves de las que estamos hablando, digamos que las amortizaciones de la deuda, y aquí llegamos al punto del esquema Ponzi, han pasado del nivel de 9.7 billones de pesos en el presupuesto a 24 billones de pesos. O sea, le está pasando a lo que le pasa a una familia
que también se mete en esquemas Ponzi con tarjetas de crédito y llega un momento en que las amortizaciones que tiene que hacer son tantas que se quiebra definitivamente. Eso es lo que le está pasando al gobierno nacional. Esto tiene que ver con un exceso de gasto, por supuesto que sí, pero también tiene que ver con que el gobierno, y lo dice la ANIF, hizo cuentas alegres, que no ha debido hacer alegres porque era evidente que eran desproporcionadas. Dice ANIF, sigo citando a ANIF, que por ejemplo en el marco fiscal de mediano plazo, 2011-2012, el gobierno habló de llevar la producción petrolera de 1.3, subirla a entre 1.3 billones de barriles día hasta 1.5 billones de barriles día. Una cuenta alegre, esto lo hemos mirado en la Comisión Quinta del Senado y nunca hubo la menor posibilidad de que, salvo ganándose una lotería, señor ministro, esa cuenta pudiera llegar. Y los hechos ahí están. Cuando mejor nos fue, nos acercamos al 1 millón de barriles en la producción, pero además se sabe que uno de los impactos de la baja de los precios internacionales del petróleo es tumbar la producción, porque hay una relación entre precio del barril y lo que usted puede producir, y ya se está hablando de una producción de 850.000 barriles. Entonces, cuando yo tengo 850.000 barriles y no 1,5 millones de barriles, y además no lo tengo a $100, señor ministro, o a 90, sino que lo tengo a 40 o a 50, cosa que el gobierno ha debido advertir. Usted eso lo sabía, señor ministro. Yo no pongo en duda su formación académica, y todos sabemos, y usted lo tenía que saber, que ningún alza exagerada de los precios de los commodities y del petróleo se sostiene indefinidamente. Tuvimos un golpe de suerte, casi una década de precios altísimos del petróleo, pero cualquiera tenía que prever que para estos años eso se iba a caer, como en efecto se cayó. Y es una actitud de improvidencia del gobierno, de irresponsabilidad, haberse seguido endeudando, suponiendo unas realidades que no iban a estar presentes. Esta es una parte del problema, colegas del Senado, pero esto tiene otra parte del problema. Es que el gobierno, el país también tiene un déficit de balanza de la cuenta corriente especialmente grave. Es decir, el país no está produciendo los dólares que requiere producir para mantener balanceada su política, digamos, de relaciones económicas internacionales. El país gasta demasiado en dólares y no logra conseguirse los dólares suficientes ni por exportaciones de ninguna manera. Es más, y échenle ojo a esto, senadores, ese endeudamiento externo del gobierno nacional y en parte el privado tiene como uno de sus propósitos comprar dólares para seguir pagando un gasto en dólares que el país no está en capacidad de cubrir. O sea, nos hemos ido a 108.000 millones de dólares de deuda externa, también como una manera de tapar un hueco de otro, digamos, desastre de las finanzas del Estado colombiano, señor ponente. Y dentro de eso, 64.000 millones de dólares de deuda del gobierno nacional, de deuda externa, además de la deuda privada que, repito, en parte se transa para atender necesidades, digamos, fiscales, pero en parte para conseguir los dólares que el sistema económico y el modelo económico no es capaz de producir. Entonces, miren ustedes cómo el país se va entrampando. Mucha deuda externa en dólares, muchas puertas abiertas a la inversión extranjera, pero al final la deuda externa hay que pagarle, o sea, el esquema Ponzi. Esa deuda externa también hay que pagarla, y las amortizaciones de esa deuda cada vez valen más. Y entonces estamos, por ejemplo, en situaciones tan graves como estas. En el 2013, señor presidente, la relación entre la deuda externa y las exportaciones fue del 61%, y en el 2016 se calcula del 92%. O sea que estamos asfixiándonos. O sea, repito, estamos presos de ese esquema Ponzi de lo que he venido hablando. Pero además con un agravante que el gobierno también ha debido prever, doctor Cárdenas. Yo no pongo en duda su formación académica. Ustedes tenían que saber que en medio de estas circunstancias ese dólar revaluado no era sostenible y que inexorablemente se vendría un fenómeno de devaluación de la moneda, porque finalmente el precio del dólar, como el de cualquier mercancía,
tiene que ver con cuántos dólares usted está produciendo, y si produce poco, se le tiene que disparar, y cuando se le dispara el precio del dólar, es decir, la devaluación de la moneda, la deuda externa del gobierno nacional se dispara, y eso termina afectando el déficit de las finanzas públicas, y estamos hablando que solo este año la devaluación es del 38%, con un agravante. Como se cayeron los precios del petróleo y como se está deteriorando la economía y se va la inflación, los capitales internacionales empiezan a irse del país porque les resulta menos atractivo. Y parodiando la canción, como si la pena no fuera tan honda, señor ministro, hoy la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, decide subir la tasa de interés y empezar a subirla. No es que la subió en 0,25 y ahí se quedó. Es bien probable que empezando el año venga otra alza. Y cuando uno debe 108.000 millones de dólares, que van a ser impactados por esa nueva realidad, y cuando tiene una moneda devaluada como se tiene, una de las más altas del mundo, pues el esquema Ponzi empieza a gritar por todos los lados, esquema Ponzi, y se empiezan a prender todos los bombillos rojos del tablero de la economía nacional. Y en eso tiene razón el doctor Cárdenas cuando dice, esta vaina es insostenible. Bueno, él no dijo vaina, dijo esto es insostenible. Y es verdad, lo que pasa es que también dijo que lo peor ya había pasado. Y eso, por supuesto, sí no es cierto. Estamos en la mitad de la tormenta y podemos estar en eso que llaman, señor ministro, y usted lo sabe, las tormentas perfectas. Cuando hablamos aquí del inicio de la crisis, yo señalé que nadie quería estar en sus zapatos porque las cosas se van a complicar tanto que terminan amenazando las propias candidaturas presidenciales o sueños de candidaturas presidenciales que se montaron en otro momento. Ahora, ¿qué es lo más grave de esto? ¿Qué es lo más grave de esto? Que esto se va a seguir complicando, porque aun cuando estamos en una situación insostenible, y lo ha dicho el ministro Cárdenas, y esta situación insostenible nos va a llevar a golpear al pueblo. Al final, la política del Banco de la República de enfriar la economía, de subir la tasa de interés, tiene un propósito que el gobierno no ha confesado. Es intentar equilibrar las cuentas externas del país por la vía de la pobreza, o sea, por la vía del desempleo y los menores ingresos que se conviertan en menos importaciones, a ver si eso de alguna manera tiende a equilibrar las cuentas internacionales. O sea, que estamos, señor ministro, en la peor de la política. Lo más grave de lo que está sucediendo es que uno ve al gobierno central, termino en un minuto, ve uno al gobierno central ante este vendaval, ante esta especie de tormenta perfecta, como Lelo, mirando, menos que paños de agua tibia. Nada de lo que se hace resuelve el problema, lo puede agravar todavía más. Podemos terminar en una crisis como la de 1999. Entonces, en esas circunstancias, este cupo de endeudamiento, que se explica por todo lo que he dicho aquí, pues ¿cómo hace el Polo Democrático Alternativo para votarlo si es aplicarle al paciente la misma medicina que nos viene matando desde hace muchos años? Porque la verdad es que aquí, me excusan tener que reiterarlo, todo lo que advirtió el Polo Democrático Alternativo en estos años anteriores se cumple como una maldición oriental, y el gobierno nacional, preso de su dogmatismo, de su empecinamiento, de los ucases del Fondo Monetario y de la banca internacional y la OCDE, no hace nada de lo que podría pensar que se hiciera, y vamos derecho, como el barco de la película de la tormenta perfecta, vamos derecho contra una ola de proporciones enormes. Esa es la situación. Entonces, por estas razones, repito, señor presidente, el Polo Democrático Alternativo anuncia voto en contra de este proyecto. Muchas gracias.